En este programa vamos a ver cómo es el proceso de té que se hace aquí en la calle Iteí, en la ruta 4, cerca de Alem. Estamos con Adriana Yáñez, la cual es la elaboradora de té de excelencia y un proceso que no es el mismo que el industrial, porque tiene características particulares y tiene características comunes con el té industrial que nosotros estamos acostumbrados a producir en la Argentina, que en un 95%, hay que aclararlo, se exporta. O sea, es un té que está reconocido en el mundo, pero no es un té que tiene las características de lo que vos fabricás. Bueno, contanos un poquito de este proceso industrial que es hasta artesanal también, no está automatizado. Sí, bueno, lo que tiene este proceso, a diferencia del industrial, es que es un proceso discontinuo, o sea, hay intervención de una persona, de alguien que controla el proceso en cada etapa y va cortando y siguiendo. En el proceso industrial se caracteriza por ser un proceso continuo. El té, una vez que ingresa al secadero, sale una vez que está concluido y elaborado. Nosotros lo que hacemos es cosechar, hacemos una cosecha mecánica selectiva para elaborar negro, verde y oolong. Para el blanco sí cosechamos todas las agujas manualmente. Y bueno, esa cosecha selectiva de un brote y 2 o 3 hojas, que es lo que traemos para elaborar nuestras hebras, la traemos al secadero, después la ponemos en las artesas para esperar el marchitado natural. Esta es una de las cosas que nos diferencia con el proceso industrial, es que marchitamos de forma natural, por lo cual el proceso de marchitado dura en promedio 18 horas. O sea, cosechamos un día para elaborar al día siguiente. Esta es una característica importante porque en el marchitado se da el inicio de los cambios químicos de la hoja del té, que hacen la diferencia de sabor en taza, digamos, final. Entonces, luego del marchitado, pasado estas horas de marchitado, cuando las hojas, los brotes de té se vuelven blandos, macios, que se los puede manipular, ahí recién vamos a el siguiente proceso, que en el caso de hacer negro sería el enrulado, pero en el caso de hacer oolong, como estamos elaborando hoy, sería la fijación. La fijación es un proceso en el cual inactivamos la enzima polifenol oxidasa, que hace que el té naturalmente se oxide, como todas las verduras y frutas que tienen la característica de oxidar. Clásico, la manzana, la papa. Clásico, manzana, papa, sí. Entonces uno quiere cortar la oxidación, le da calor. Ese calor puede ser húmedo, como el sistema japonés, o puede ser calor seco, como hacemos nosotros, que es el sistema de los chinos. La idea siempre es poner calor a alta temperatura para inactivar la enzima y parar la oxidación. En el caso del oolong, nosotros hicimos el marchitado y cuarteado anterior, que es voltear el té para generar pequeñas lastimaduras en las hojas e ingresar un poquito de oxidación. Y luego, cuando tenemos la oxidación deseada, ahí vamos a la fijación. Y luego de la fijación hay que enfriar las hebras para ponerlas en la enruladora. ¿El fijador a qué temperatura está trabajando y por cuánto tiempo? Bueno, eso depende del tipo de té, si vamos a hacer oolong o verde, pero el fijador normalmente trabaja a unos 300 grados, unos 4 o 5 minutos, depende del tipo de té que uno vaya a elaborar, ¿sí? La idea es cortar, inhibir la propiedad de oxidar que tiene naturalmente el té. Entonces, una vez que pasamos por el fijador, vamos a enfriar las hebras porque salen muy, muy calientes, 300 grados, una temperatura importante. Hay que enfriar esas hebras para luego, cuando las hebras están frías, ponerlas en la enruladora y continuar con el proceso tradicional de elaboración de té. O sea, lo tenemos 1 hora en la enruladora. También depende del tipo de té, el promedio puede ser un poco más o menos, digo 1 hora es promedio. Luego sacamos de la enruladora y ahí sí vamos a continuar con el proceso de secado y tipificado, ¿sí?
En el caso del té negro, en el caso del verde y el oolong, que es lo que estábamos elaborando hoy, una vez que uno saca de la enruladora, solo queda secar, porque uno ya inactivó la propiedad de oxidar. Entonces lo que espera es tener el té con esa oxidación que tiene ahí, o con ninguna en el caso del verde. Entonces ahí ya directamente lo pasamos al secadero. Si lo que fuéramos a hacer es negro, no usamos la fijación, pasamos directamente a la enruladora, pero luego de la enruladora tenemos que esperar a que se complete la oxidación, o sea, que todas las hebras queden de color cobrizo. Decimos té negro, pero nunca queda la hebra de color negro, ¿sí? Entonces, una vez que todas las hebras están cobrizas, también un proceso que dura 1 hora y pico, depende del día, el calor, la temperatura, etcétera. Ahí recién pasaríamos al secadero y luego a la tipificación. Vamos a ver entonces ahora, porque este proceso industrial termina en una taza y vamos a hacer una pequeña catación del té, pero me gustaría que vos me comentaras por qué té en hebras, cuando lo normal es consumir un té que ya está picado, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia en taza? ¿Cuál es la diferencia de mercado que tiene unos té y otros? Bueno, en realidad ambos tés están dirigidos a distintos mercados, ¿sí? En general el té de molido de saquitos comunes está dirigido a un mercado masivo, al consumo diario de las familias, y el té en hebras con una calidad superior. Siempre es un té para gente que, bueno, que aprecia mucho el consumo, que se toma el tiempo para vivir un momento de té en el día o varios momentos de té en el día. Entonces son distintos consumidores. Esto es algo natural, pasa con el vino, pasa con otros productos, o sea, también pasa con el té, digamos. Hay té y para diferentes consumidores en diferentes momentos de sus vidas, de sus horas, de sus trabajos. Entonces la oferta es diferente. Nosotros lo que ofrecemos es un té de hebras enteras que uno puede reinfusionar mínimo 3 veces, que bueno, entonces uno aprovecha, disfruta, vive esa experiencia de consumirse ese té con un sabor diferenciado en taza, evidentemente, que bueno, la única forma de vivir esto es hacer la experiencia, tomar uno y tomar otro, y sin ser nadie un súper experto se puede dar cuenta de la diferencia.